Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente el Señor, en su gracia, me permite poder compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Y voy en esta mañana, pretendo con la ayuda del Señor, continuar con ese desafío de intentar exponer el Evangelio de Juan. Es una tarea que realmente me supera, pero el Señor me está ayudando y poco a poco vamos avanzando. Este es el quinto sermón del capítulo 1, que lleva, la serie es, para el que no lo sepa, Conociendo al Creador, y el título del sermón de hoy es De su plenitud tomamos todos. Y si queréis ir buscándolo, los textos que vamos a desarrollar hoy están en el Evangelio de Juan 1, del 15 al 18, para que lo vayáis buscando. Y voy a pedir al Señor que me ayude a poner este tiempo en sus manos, para que el Señor bendiga su palabra. Pues, Señor, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tú abriste los cielos, tu misericordia, para perdonar a un pueblo rebelde como nosotros, a una humanidad que estaba perdida, y diste solución en Cristo. Gracias por la salvación que ninguno de nosotros de aquí merecemos, pero que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos en este día, ayúdame a mí, Señor, a compartir con mis hermanos tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomándome a mí, Señor, y a pesar de mis defectos y de mis debilidades, que lo que yo comparta, Señor, sea guiado por ti. Que prepares los corazones de mis hermanos y de todos los aquí presentes para que no haya ninguna distracción, para que reciban con bien la palabra. Y sobre todas las cosas te pido por aquellos que puedan estar aquí en esta mañana y no te conocen, para que tú los ilumines, para que vean su necesidad de ti y que tú los salves, Señor. Que ellos se entreguen a ti hoy, que de aquí hoy no se vaya nadie indiferente, que tu palabra nos confronte, nos restaure y nos salve, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, si recordáis, empecé ya hace unos meses, ¿no? Vamos a intentar hacer un pequeño resumen, porque como vamos predicando una vez al mes, más o menos, a veces cuesta recordar por dónde nos quedamos, ¿no? Empezamos la serie recordando que Juan presenta al Señor en el versículo 1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan presenta al Señor Jesucristo como el verbo de Dios, como la palabra de Dios, ¿no? Y lo presenta en el principio de todas las cosas. Nos viene a decir que el Señor Jesús, el que ellos estaban viendo, es el creador del universo y el sustentador de todas las cosas por el poder de su palabra. Aquello nos traía un eco de Génesis 1.1, que era, ¿no?, como todos recordamos, y el que no lo sepa, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pues en ese principio estaba el Señor Jesucristo. Juan nos viene a sugerir y nos afirma que Jesucristo no tiene ni principio ni fin. Él está cara a cara con el Padre. Él es igual al Padre. Jesucristo es Dios. El Señor Jesús es la fuente de la vida. Él es la luz del universo y del mundo entero. Y como estaba en el plan de Dios, el Padre quiso que su Hijo tuviera un precursor. Y hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue aquella luz menor que llevó al pueblo al arrepentimiento y les indicó el camino hacia el Mesías, ¿verdad? Para que dejaran ese camino torcido que tenía el pueblo judío de la autosuficiencia, el creer que se podían salvar a ellos mismos a través de las obras y sobre todo de que la salvación se hereda, ¿no? Porque ellos eran hijos de Abraham, algo muy torcido. Y vimos como este mensaje del Evangelio chocó directamente con una sociedad ritualista, ¿verdad?, orgullosa de sí misma, y fue rechazado por la mayoría de su pueblo. Pero dice la palabra que a todos aquellos que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, con estas cosas, con este
trasfondo, lo vemos, ¿no? Es maravilloso y ese es el motivo del Evangelio de Juan. Juan escribió su Evangelio para mostrar la divinidad de Jesús, para que viendo todas esas cosas y creyendo en Él, tengamos vida eterna. También vimos cómo no tenemos que tener una visión particular de Jesús y rechazar aquellas cosas que no nos gustan, porque Jesús mostró la gracia, la misericordia y el perdón, pero también aprendimos en nuestro último sermón, y el que no lo haya visto, ya sabéis que está el canal de YouTube, ir allí, que lo podéis refrescar. Vimos que también el Señor llamó al arrepentimiento, que no solo era, ¿verdad?, todo esa visión de que a veces podemos tener de que Dios es como Papá Noel, no. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios te va a perdonar, da igual, pero Dios te llama al arrepentimiento y al cambio de vida. Y siempre lo vamos a recordar. No nos cansaremos de decir y de llamar desde aquí al equilibrio teológico, a no irnos a los extremos. Porque es necesario, ¿verdad? Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Si nuestra hermana Grecia nos lo pone, lo vamos a leer en Reina Valera, los versículos de Juan 1, del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vayamos, pues, con el versículo 15, donde vemos que Juan el Bautista como ya hemos dicho, es el testigo más importante de toda la Biblia, escogido por Dios para tan noble labor. Juan clamaba de forma enfática para llamar la atención sobre Jesús, sobre que era el Hijo de Dios, y que ha venido al mundo como el Mesías de Israel. Como tenía una misión tan especial, su misión es única, ya que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Él no se cansa, hace un esfuerzo, como se diría, sobrehumano para indicar, es allí, es Jesús, es Él, es Dios hecho hombre, ha venido para salvar a su pueblo, para salvarnos a nosotros. Y dice eso, ¿no? Es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Juan el Bautista comenzó su ministerio antes que el Señor y la gente podría estar confundida. De hecho, los fariseos se confundieron y pensaban que él venía como dándoselas de Mesías. Y Juan el Bautista hace algo muy bonito, ¿no? Dice, este es Jesús, él es antes que yo. Está queriendo hablar de su divinidad, porque Él es Dios hecho hombre y como Dios es eterno. Y por eso es antes de Él y primero que Él. Y esto me trae a la mente lo que dijo el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2. Le voy a dar tiempo a Grecia para que lo busque. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es un texto muy bonito porque es directamente, está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Y ya hablamos bastante del tema de cómo Juan daba testimonio de lo que significaba ser testigo de Cristo. Y puede ser que en el futuro seguramente volvamos a dar algunos matices más, pero no hace falta que sigamos con ese tema hoy. Vamos a seguir avanzando
Y vamos a ir, yo creo que al texto que engloba el núcleo de la enseñanza de hoy. El versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este versículo es muy hermoso. Vamos a ponernos el traje de buzo, vamos a bucear un poco. Primero, Juan nos llama la atención en que la persona de Cristo que ellos han conocido como hombre, en él habita la plenitud de Dios, tal como nos revela la Escritura en varios pasajes. Porque la figura de la divinidad de Jesús fue muy atacada. ¿Cómo va a ser ese? El hijo del carpintero. ¿No? ¿Cómo va a ser ese el Mesías? Si lo hemos visto. Es un hombre cualquiera, ¿no? Entonces hubo un esfuerzo por querer derribar la divinidad de Jesús. Y Juan no se cansa de defenderlo. Lo leo yo para vosotros. En Colosenses 1:19, en Palabra de Dios para Todos, porque me gustó como lo dijo, dice: a Dios el Padre le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Y en Colosenses 2:9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O en Hebreos 1:3, que ese para mí me encanta cómo describe. Este sí que lo puedes poner, Grecia, Hebreos 1:3, en Reina Valera. Para mí es precioso. Dice la palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A qué es precioso? Me encanta. Entonces vamos a dejar algo claro. Dios nos dice que Cristo no es un poco Dios, ¿no? Parece que no, que a algunos les cuesta, sabemos que hay sectas que atacan eso, ¿no? No dice eso, dice que es 100% Dios, completamente Dios. Y ese pensamiento tenemos que alojarlo en nuestra mente, porque cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de nuestro Creador. Eso nos tiene que dar respeto, gozo y alegría, pero es Dios del que estamos hablando, hecho hombre. Toda la humanidad se ha beneficiado de la obra de Cristo a favor del hombre y de su palabra. Si recordáis, voy a estar haciendo flashbacks constantes, ¿no? En el segundo sermón de la serie hablamos de que todo lo bueno que existe en el mundo, todo. Cuando digo todo, me gusta, me siento orgulloso. Hay que ser humilde, pues no, pero con esto soy orgulloso. Todo lo que existe bueno en el mundo es gracias a Cristo. Y de eso hablamos, de cómo Cristo, aparte de traer la libertad y la salvación, cambió la mentalidad de un mundo que caminaba en oscuridad, en el paganismo y en el salvajismo, ¿no? Donde se sacrificaban a los niños, donde habían rituales de orgías, donde todo daba igual. El mundo estaba sumido en la oscuridad absoluta. Y Cristo llega e impacta esa oscuridad. Si tú estás en una habitación a oscuras, totalmente a oscuras, enciende una vela. De repente vas a ver. Pues Cristo es más que una vela. Él es el sol de justicia. Iluminó y cambió diametralmente el curso de la tierra, de la humanidad. No solo eso, ¿no? No solo todo queda en los cambios sociales, que todos fueron muy beneficiosos, sino este texto nos explica que la gracia de Cristo se comunica a sus discípulos de forma real por medio de su Espíritu Santo. Eso es muy hermoso. Saber que nuestro Salvador, cuando tú conoces a Cristo, ahí sí que lo voy a decir, Él viene con un paquete de regalos para ti, para nosotros. Cuando tú te entregas a Cristo en arrepentimiento y fe, las puertas del favor de Dios son abiertas de par en par. Y desde que decides caminar con Cristo, una gracia vendrá detrás de otra. Eso es el significado de gracia sobre gracia, como las olas del mar. Dios tiene un amor sin medida para sus hijos. Eso lo vamos a ver.
Es un manantial inagotable de amor, de cariño, de cuidado tierno, paternal. Es por eso, hermanos, que no tiene ningún sentido que cambiemos a Cristo por las vanidades del mundo. No tiene ningún sentido. Cristo es la perla de gran precio, el diamante más hermoso. No hay nadie como Él. Y lo que Él tiene para nosotros es incalculable. Pero nosotros muchas veces, ¿no?, cambiamos a Jesús por las cosas materiales, por mil tonterías que nos pueden venir a la cabeza. Somos así. Si hemos conocido al Señor, yo creo que todos podemos dar testimonio de cómo el Señor ha cambiado nuestra visión, cómo ha cambiado nuestro mundo interior, cómo nos ha hecho ver también cómo está el exterior. El Señor llega a tu vida, si realmente eso ha sido así, ninguno de aquí podemos, como dijo John Newton, ¿verdad? No soy quien debo de ser, ¿no? Pero ya no soy el que era. Entonces, eso es lo que pasa cuando conoces a Cristo y empiezas a caminar con Él. Que miras para atrás y dices, ¡wow! Yo era un desastre absoluto. Pero bueno, mira, poco a poco se va arreglando la cosa, ¿no? Y el camino continúa, porque no es que lleguemos y conozcas a Cristo y se ha acabado, es un camino de vida. Un camino donde vamos a ir poco a poco dejando atrás todas esas cosas malas. Yo quiero hoy hablar un poco a aquellos que por distintas razones pues se han apartado del camino, ¿no? Se han olvidado, siendo hijos de Dios, de que el Señor está ahí y de que los ama y de que quiere seguir cambiando su vida de gracia en gracia. El Señor quiere restaurarte hoy, hermano, hoy que estás aquí. Si llevas tiempo que te estás machacando porque sabes que has fallado, porque no siempre estamos bien, y eso ¿no? Si tú estás aquí hoy con un pensamiento, te carga, si tienes carga por tu pecado, si piensas que no sabes cómo avanzar, ¿verdad? Porque de eso se encarga Satanás, ¿no? Viene, ve a un hijo de Dios que ha caído en pecado, igual es un pecado persistente, que lleva tiempo, puede ser el que sea. El orgullo, hoy el pastor nos ha hablado de la falta del perdón, muchas veces es eso nos crea raíces de amargura. Pueden ser pecados de otro tipo, da igual. Pero sea como sea, Satanás está contento de tenerte cortocircuitado. Y puede ser que estés pensando, bueno, es que no vale la pena, porque Dios no me puede seguir aceptando después de lo que yo he hecho. Pues no es así. El Señor perdonó, siempre tuvo misericordia, ¿no? Y ahí está la fidelidad de Dios, en que siempre está dispuesto a perdonarte. Da igual lo que hayas hecho, de verdad. El Señor quiere que dejes de escuchar esa voz que tienes ahí, que te está diciendo, no vale la pena, sigue ahí, pasa de todo, porque al final, ¿qué más da? Satanás quiere tu destrucción, pero no es así. Jeremías, y te lo encargo para que lo vayas buscando, Grecia, vamos a leer Lamentaciones 3:19 al 25 en Nueva Traducción Viviente. Por favor. Jeremías es llamado el profeta llorón. Es un profeta especial. Él sufrió como pocos profetas porque vio la rebeldía de su pueblo y lo que costó. De verdad, costó mucho. En el futuro, en algún momento, tocaremos esos temas. Pero igualmente, a pesar de la desolación, del pecado que llevó al pueblo de Dios casi a la destrucción, él sabía que Dios tenía misericordia. Y esa es la misericordia que yo te traigo para ti si tú estás cortocircuitado por el pecado en tu vida. Da igual, conozcas al Señor o no, porque igual estás aquí y no conoces al Señor y tienes esa carga también. Eso es bueno, que el Señor te haya traído hasta aquí para que escuches esto. Dice Lamentaciones 3:19, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo
que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso, levántate, ponte a cuentas con Dios de una vez y recibe su gracia, pues su favor por nosotros, ninguno lo merece, pero ahí está, ahí está. Él quiere amarnos más allá de lo que nosotros merecemos e imaginamos. Bueno, no nos vamos a quedar ahí, eso es bueno, es una palabra de consuelo, es una palabra de gracia para todos. Y vamos a seguir, vamos a bajar en esas aguas de la gracia y yo lo he dividido, es mucho más. Yo solo hago un esfuerzo por intentar poner un marco, pero la gracia de Dios es infinita. Pero como hay que poner un escenario, yo lo he dividido en 5 gracias, ¿vale? Pero hay más. La primera gracia que el Señor Jesucristo trae a su pueblo y a la humanidad. Salvación y justificación. Para mí esta es la más importante de todas, pues de ella se desprenden todas las demás. La Escritura nos dice cosas hermosas al respecto de esta salvación de Cristo para el hombre. La justificación es el acto jurídico, porque tenemos un problema. Dice la palabra que después de la vida, ¿verdad? Después de la vida, cuando muramos, tenemos un juicio delante de Dios. Hebreos no lo dice, después de la muerte, juicio. Necesitamos un abogado. ¿Quién va a pagar por los platos rotos? Tú vas a tener que pagar si no tienes un abogado que te defienda. Y ese es Cristo. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenlo claro, si tú estás aquí esta mañana sin el Señor, la ley de Dios te condena. Es una espada que pende sobre tu cabeza, sobre la de cualquiera que no tenga a Cristo. Y de esa no te libra nadie, nadie. Pero Cristo murió por ti. Para que esa espada, ese golpe mortal, no te lo lleves tú. Se lo llevó Él en la cruz. ¿Sí? Y de esa manera, el Señor, por medio de la fe, el arrepentimiento, te regala su hoja laboral. Y la hoja laboral de Cristo, ¿sabéis cuál es? Perfecta. Siempre lo hizo todo bien, siempre amó al Padre, siempre amó al prójimo, se entregó, en su boca siempre hubo verdad. Es una hoja de vida perfecta. Y te dice, tómala, la necesitas. ¿Por qué la vas a rechazar? No vas a poder entrar al cielo sin Cristo y su hoja. Pero es un regalo, es gratis. Reconoce tu pecado, pide perdón a Cristo, confía en Él. Eso es suficiente para ti. Y el Padre, cuando tengas ese juicio, dirá, justo, perdonado, borrado todos los pecados. ¿Por causa tuya? No, por causa de Cristo. Segunda gracia, transformación y santificación. Si Iglesia me hace el favor de poner 2 Corintios 3, 17 y 18, en Reina Valera. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, para que lo vayáis buscando. Dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Cuando nos entregamos a Cristo, ocurre el mayor de los milagros. El Señor cambia nuestro corazón de piedra porque no amábamos a Dios, necesitábamos un cambio de naturaleza y nos da un corazón de carne por medio de su Espíritu Santo. Y el Señor viene, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Por su parte, ese es gran regalo. A partir de ese momento vamos a tener de parte de Dios su guía, su cuidado. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a redarguir de pecado, nos exhortará, nos consolará. Es el poder de Dios activo en nosotros que nos impulsa hacia el reino de los cielos. Por eso no hay que escuchar a Satanás cuando pequemos, porque vamos a pecar, vamos a fallar. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu que nos está diciendo, no hagas eso. Seamos receptivos a la voz de Dios. Dice la palabra que podemos entristecer. No contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Ya que tenemos ese regalo, tenemos un copiloto que más bien tenemos que dejar que sea él el piloto. Eso es lo bueno. Bájate del coche y que conduzca el Espíritu Santo. Y escúchalo. Y vas a ver un cambio en tu vida impresionante. ¿Cómo podemos colaborar con el Espíritu Santo? Pues con los medios de gracia, ¿no? El Señor ha dado los medios de gracia, ya los conocemos. La iglesia, congregarnos, leer la palabra, la oración, son medios de gracia. Entonces, hermanos, ¿nos estamos congregando o buscamos, hoy se ha hablado de esto, o buscamos excusas de todo tipo para no venir a la iglesia, para luego estar en la playa, de fiesta, en el campo? Eso pasa mucho en verano. Y ojo, no quiero ser legalista. Todo es lícito, todos tenemos familia, tenemos compromisos, ¿verdad? Nadie está diciendo que no vayamos al campo ni a la playa. Estamos diciendo que hay veces que ponemos ante nuestra vida de ocio que al Señor. Eso sí que es pecado, porque ahí no hay excusa. Y luego acabamos hasta mintiendo, porque como el pastor, de verdad, tenemos una suerte. No lo sabéis. Yo he estado en iglesias, en mega iglesias o iglesias grandes, donde para hablar con el pastor tenías que pedirle hora a la secretaria, porque al pastor de la predicación. Entonces no vas a molestar al pastor. Aquí tenéis pastores íntimos que los podéis llamar a cualquier hora. Se preocupan por vosotros y lo sabéis. Eso no es lo usual. Que tengamos pastores tan cercanos que os pregunten, ¿cómo estás, hermano? No te he visto hoy. ¿Ha pasado algo? ¿Te podemos ayudar? Entonces, qué feo que cuando tenemos unos pastores así, o los líderes que también se preocupan, pues tengamos que mentir. Y decir, no, bueno, que no me he encontrado bien, no sé qué. Y estemos, ¿no?, arrastrando, rompiendo el cuarto mandamiento y encima mintiéndonos los unos a los otros. Dejemos de hacer eso. ¿Nos estamos consagrando y siendo llenos del Espíritu por medio de su palabra, hermanos? ¿Lo estamos haciendo? Que yo sepa, un pastel se cuece en el horno durante unos 40 minutos y necesita 170 grados. Entonces, yo os aseguro que el mundo tiene, dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Hoy hablaba con Marcos de eso. Satanás tiene, de momento, con el permiso del Señor, una maquinaria inmensa para distraeros, para arrastrar vuestra atención de él, para que estemos entretenidos con otras cosas. Y qué poco tiempo le dedicamos a la lectura y a la oración. Tenemos muchas excusas, las que vosotros queráis. Yo también las he puesto muchas veces. No voy a decir que yo he nacido y ya no. Es un proceso que tenemos que disciplinarnos de buscar más tiempo de intimidad con el Señor. No vamos a cambiar. Vimos hace poco la película del progreso del peregrino. A Sammy le gustó mucho, ¿verdad? Es preciosa. Y hay una escena donde resume todo el proceso del peregrino y se veía, si lo recordáis, al peregrino leyendo el libro que ilustra que es la Biblia, y él estaba devorando las hojas. Y decía en la película que a medida que leía, pues que se iba dando cuenta
de lo malo que era y de lo maravilloso que era Dios. Que se daba cuenta de su pecado. No vamos a crecer en santidad, no vamos a avanzar en nuestra vida personal, ¿no?, de unión con Cristo, si nosotros voluntariamente no nos centramos en lo que nos tenemos que centrar. El Señor te ha llamado a algo muy grande, algo mayor que tú. Somos escogidos, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Nación santa, herederos de la promesa. Entonces, ¿qué hacemos viendo el Sálvame de Luz? Por ejemplo. A ver, y horas ahí en la tele, perdida, en mil cosas. Y el Señor lo último. Eso debe de cambiar. Tenemos que dejar todo eso atrás. Vamos a seguir avanzando. La tercera gracia que el Señor Jesucristo nos trae. Suficiencia y sostenimiento. Dice Hebreos 4:16, lo leo para vosotros: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Yo no sé cuál sea tu problema en esta mañana, hermano. Seguro que todos tenemos cosas que lamentar. Siempre hay algo que se desajusta. Pero cuando le pertenecemos al Señor, Él nunca nos va a abandonar en nuestras dificultades. Quiero que te lo grabes a fuego. Y eso es así. Busca una sola persona en toda la Biblia que haya puesto su confianza en Dios y que Dios le haya defraudado. No hay nadie que en sus dificultades haya puesto su confianza en Dios y Dios lo haya dejado caer. Nunca, jamás. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Al cuarto, con el Padre, llora con Él, pídele ayuda y verás cómo Él obra. Por la fe, Ana, siendo estéril, fue al templo a derramar su corazón en llanto a los pies del Señor, y fue escuchada, y al año dio a luz a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, al profeta Samuel. Eso está en 1 Samuel capítulo 1, ¿verdad? Sin olvidar a Sara, ¿verdad?, dando luz en su vejez al hijo de la promesa, donde nacería el Mesías, en Génesis 18. Igual le pasó a Rebeca, que era estéril, y tuvo con Isaac, Isaac oró por ella, y tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Por la fe en Cristo se desarrollaron los mayores milagros que se ven en la Biblia. Los leprosos fueron sanados, los ciegos se les devolvió la vista, los cojos saltaron de gozo, los sordos volvían a oír. No hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. Y si Cristo permite una enfermedad en tu vida, siempre va a ser con un propósito mayor. Lo que a veces, hoy nuestra hermana Carolina lo ha dicho, queremos la bendición, hago mías tus palabras, pero no queremos el proceso. Y yo os aseguro que en medio del dolor y del proceso de nuestras enfermedades ocurren los mayores milagros. Y es así. Hay muchos testimonios. No hace falta que lo diga yo. En medio del dolor y del sufrimiento, el Señor te va a consolar. El Señor te va a transformar. Porque es muy fácil decir que yo creo en Dios cuando todo me va bien. Es fácil. Pero cuando las cosas van mal, es cuando tenemos que demostrar esa fe que sea real. Cuarta gracia, vocación y dones del Espíritu. Si ponemos en la pantalla 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, dice la palabra, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor no busca gente preparada para servirles. Aunque hay veces que en su soberanía escoge a personas preparadas, ¿vale? Por ejemplo, Pablo. Pablo fue escogido y él era impresionante. Es el mejor apóstol en cuanto a intelecto. Estaba preparado en todas las áreas.
¿verdad? Lo sabemos. Y de hecho es el que más participación ha tenido en el Nuevo Testamento, el que más cartas ha escrito. Pero fijaos en una figura especial. Pedro. En contraste con Pablo. Pedro era pescador. No era un hombre de letras. Era un hombre humilde, sencillo. ¿Y quién fue Pedro? El líder de la iglesia, por encima de Pablo. O sea, Dios escogió a alguien que no era nadie y lo hizo el líder de su iglesia. Entonces, hermanos, yo quiero que miremos al Señor, que primero que sepamos que es bueno servir a los hermanos. Es bueno servir a la iglesia, porque esa es la manera, o una de las maneras, que tenemos de demostrar que hemos creído en Dios, porque tenemos agradecimiento, amamos a su pueblo y queremos servir. Y no te preocupes si no sabes. El Señor dice que da dones. Y si no sabes, pues pide, ora. Os lo aseguro. Muchos, a veces, eso lo hemos hablado. Algunos pensáis que yo, por la gracia de Dios, ahora estoy en un punto de que la evangelización se me da más o menos bien, más o menos voy suelto, hablo con la gente, pero eso me costó mucho. A mí me costaba hablar con la gente y estuve orando durante mucho tiempo. Señor, ayúdame, dame palabra. Y es el Señor el que te va a capacitar. O sea, dejemos la zona de confort de poner esa excusa de no, es que yo no sé, entonces ya que lo hagan los demás. No, pídele al Señor que te ayude en tus dones y Él te va a dar un don, el que sea. Todo es bueno. Tan honroso es predicar aquí como el que no vemos que está limpiando la iglesia. Porque a veces podemos pensar que la iglesia está limpia sola. No, hay hermanos y hermanas que se dedican entre semana, ¿no? Y vienen y limpian. O lo hacen después del culto. Entonces, eso es bueno. Ahora vais a la cocina. Está todo lleno. ¡Ostras! Está todo, ¿no? No, hay un trabajo detrás. Igual que los otros ministerios. La alabanza, todo hay un trabajo detrás. Entonces, busquemos ocupación, que es para el reino. Quinta gracia. La perseverancia y la esperanza. El Señor está por la labor de cuidar de sus hijos. Y una gran expresión de ese hecho es el Salmo 23. Es el salmo, yo creo que es el más famoso, todos lo conocemos, donde el rey David consiguió expresar de una forma magistral de lo que estoy hablando. Cuando te entregas al Señor, con el Señor nada te falta, ni te faltará. Su palabra es el mejor alimento para el alma, donde encontramos el consuelo y la esperanza a los corazones atribulados. Por medio de su espíritu nos consuela en los peores momentos, ya sea en dificultades económicas, o en la salud, o en las mismísimas puertas de la muerte. El Señor va a estar a tu lado. Es una promesa. Es algo maravilloso saber que no somos huérfanos ya. Que cuando tenemos a Cristo, tenemos al buen pastor que está a nuestro lado hasta el último de nuestros días. Hasta el último. Puede ser que el camino, cuando empezamos, nos parezca cuesta arriba, que nos den vértigo las pruebas, ¿no? Pero tenemos que tener claro algo. Lo más difícil lo ha hecho Jesús. La salvación era imposible para nosotros, totalmente imposible. Porque si nosotros pudiéramos justificarnos a nosotros mismos, en vano vino Cristo. Literalmente, la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Pero Jesús ha hecho eso, lo que nosotros no podíamos hacer, lo ha hecho Él, por nosotros. Cristo ganó en la cruz para sus ovejas la salvación, para que ninguna se pierda y para que todas entren en el redil celestial. Y la única cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de que realmente somos ovejas del Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Sus ovejas oyen su voz y le siguen
Por eso no son rebeldes, ni le dan coces al buen pastor. Entonces, vamos a equilibrar la balanza. El poder de Dios es suficiente. Su salvación está conseguida. Tenemos victoria en Cristo. Pero, hermanos, no nos podemos relajar. Conocer al Señor no es, me monto en un autobús, pongo el aire acondicionado que voy para el cielo y nos olvidamos de todo. No. Es bueno recordar que hay una puerta estrecha por donde pasar, un camino angosto que caminar, una casa que construir sobre la roca de la palabra de Dios, que es Cristo. Esa es la marca de las ovejas que van al cielo. Entonces, entendamos una cosa. ¿Dónde está el equilibrio? El Señor te va a guardar. Pero la Biblia nos enseña, si somos honestos con la Escritura, y no solo nos quedamos con un pasaje, hay muchísimos ejemplos de sinceros creyentes, de personas que participaron de los dones del Espíritu, que voluntariamente soltaron la mano de Dios. Y Dios estuvo ahí todo el camino diciendo, no, no, no. Pero ellos dijeron, me voy. Y yo lo he visto. Vosotros también lo habéis visto. La posibilidad de apostasía es real. Por eso, que hasta que no acabemos el camino, debemos de caminar con temor y temblor delante de Dios. No con miedo, sino sabiendo que hay un camino que hacer. Yo he visto predicar, es un caso triste, pastores míos, predicar con lágrimas en los ojos, y yo y mis hermanos en otra iglesia, decir, wow, qué siervo. Ninguno hubiera dicho que no lo era. Y luego apostatar. Muchas veces se repite. Hay muchos ejemplos. Por eso hay que tenerlo claro, el equilibrio. Eso no mengua el poder de Dios para salvarte y para guardarte. Lo que pasa es que tenemos un Dios que respeta tu libre albedrío, que respeta tus decisiones y que es una responsabilidad nuestra. Porque si no, todos los avisos que hay en la Biblia, cojamos las tijeras y los cortamos todos y están fuera. ¿Para qué? Pues parecería, ¿no?, que Dios quiere asustarnos. No, los avisos están ahí para que tengamos la alerta roja, digamos, vale, yo estoy seguro en Cristo, pero yo debo de seguir santificándome, debo de seguir adelante, quitando todas esas cosas para no vivir un autoengaño religioso. Porque la gracia puede ser resistida. Hemos hablado de todo, ¿verdad? Es hermoso el paquete de la gracia, pero la gracia, puesto que Dios respeta nuestro libre albedrío, puede ser resistida, y por eso lo vemos en Hechos 7:51. Si lo pones, Grecia, por favor. Hechos 7:51 en Reina Valera. Está el testimonio de Esteban, predicando a los judíos. Habían visto todos los milagros, había pasado la resurrección de Cristo, habían visto todo el ministerio de Jesús, y les daba igual, porque tú puedes estar aquí hoy y yo estar diciéndote, haciendo mi mejor esfuerzo, y a ti entrarte por un oído y salirte por el otro. ¿Qué decía Esteban a esa audiencia? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon. O sea, no nos sorprenda de que a veces vamos a las personas con la palabra, con nuestra mejor buena intención, y van a querer tirarnos una piedra. Si le pasó a Esteban, nos puede pasar a nosotros. O Isaías 65:2, donde dice Dios que extendió todo el tiempo sus brazos a un pueblo contradictor y rebelde. Esa es la historia. Entonces, seamos honestos. Dios lo ha hecho todo, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Cogernos de su mano y no soltarla. Es algo fácil, porque Él ya lo ha hecho todo. Él ya lo ha hecho todo. Lo que no podemos es despreocuparnos y quitar ese punto de responsabilidad, porque eso es terrible. ¿Por qué dice Primera de Pedro 1:5? Si lo pone Grecia. Primera de Pedro 1:5. Esa es la clave, que no resta poder a Dios. Dios es todopoderoso. Y dice que sois guardados por el poder de Dios
¿sí? Dios te guarda mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es que tú te vayas a ganar nada, eso es malentenderlo todo. Dios ya lo ha hecho todo, pero tu fe, la fe es la confianza en Cristo para salvación, se va a demostrar en una vida que va a querer agradar a su Dios, que cuando vengan un aviso va a decir, estoy haciendo esto mal, debo de cambiar el rumbo, porque como el GPS, si no le haces caso y te desvías, pues te acabas cayéndote por un barranco, ¿o no? Pues el GPS es el Espíritu Santo. Hagámosle caso. Vamos a ir concluyendo. El versículo 17 de Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De esto ya lo hemos hablado también un poco, lo vamos a remarcar un poquito. La ley es el marco relacional con su pueblo, ¿no? Dios, cuando hace un pacto con Moisés, con su pueblo, lo salvó por gracia. Ellos no se ganaron la salvación, pero mostraron su fe por la obediencia en cuanto mataron al Cordero Pascual, cubrieron su casa con la sangre del Cordero. Esa fue toda la obra que hicieron. Eso como se llama obediencia. Pero es algo que tuvieron que portarse bien, por ejemplo, no, es confiar en Dios, en lo que Él dice en su palabra y fueron salvos. La ley fue dada después, fue dada como ese marco relacional. La ley no tiene poder para salvar a nadie, que nadie piense que se gana la aprobación de Dios porque obedece. Eso no es así. Tú eres aceptado, eres amado porque Cristo murió por tus pecados. No tienes nada que agregar a eso. Pero evidentemente la ley es buena, santa, justa y perfecta. Y cuando nos entregamos a ella, nuestra vida va a cambiar para bien. No es un contraste entre lo malo y bueno, sino entre preparación y culminación. La ley preparó el camino para la gracia, ¿no?, que nos traía Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? La ley fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados, para que viéramos que necesitamos un Salvador. El pueblo de Dios no podía con ella. Como hemos dicho antes, la ley cuando la coges así, a secas, es una espada de doble filo, que te cortas. O sea, yo miro los mandamientos, miremos los 10 mandamientos, no los cumplimos. Yo me corto leyendo la ley y digo, uff, menos mal, Señor, que tú moriste por mí. Porque, ¿cómo podría salvarme? ¿Qué sería de nosotros si Dios tuviese en cuenta todos nuestros pecados? Nada. Dice Juan 1:18, concluyendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay textos que son tan claros que me invitan a bajarme del púlpito, porque hablan por sí solos. ¿Qué nos dice el texto? Que a Dios nadie lo ha visto. Está hablando de Dios el Padre, ¿verdad? A Dios el Padre no lo ha visto nadie jamás. Nadie, ningún ser humano lo ha visto jamás. Este texto concuerda, por los que están tomando notas, con 1 Timoteo 6:16. Y os doy una clave hermenéutica. La Escritura no se contradice nunca, aunque nosotros veamos, este texto dice esto y otro dice el otro. No, son siempre complementarios. Tenemos que buscar toda la revelación bíblica para poder entenderlo bien. Entonces, a mí este tema me encanta y ojalá algún día hagamos un estudio sobre ello, ¿no? La pregunta que os lanzo, si a Dios nadie le ha visto jamás, ¿a qué Dios vieron los judíos en el Antiguo Testamento? Porque se veía que veían a Dios. No hay ninguna contradicción. La mayoría de los teólogos, por no decir todos, coinciden en que eran apariciones de Cristo, que se le llama teofanías en el lenguaje técnico, o cristofanías, ¿verdad? Era quien se aparecía, era Jesús en forma humana o glorificada, a través de visiones o a veces en cuerpo real. Era el ángel de Jehová. ¿Os suena? El ángel del Señor, el ángel de Jehová. En el hebreo es Malak Yahweh. En hebreo la palabra el ángel significa, entre otras cosas, el enviado, el embajador. Embajador, esa palabra me gusta.
Cristo es el embajador, el representante del reino de los cielos. ¿Y cuál es la afirmación? Para saber que era Cristo, porque si la palabra en un lado nos ha dicho, a Dios nadie la ha visto jamás, entonces Abraham directamente comió con él. En Génesis 18, ¿o no? Está ahí. Abraham habló con el Señor, le hizo una comida, se sentaron juntos a comer. Estaba hablando con Jesús. Era Jesús. Jacob luchó con él en Peniel, en Génesis 32, 24, 32. Eso lo tenéis más reciente, porque lo habéis hecho en los devocionales. Era Cristo con quien luchó Jacob. Y este texto es el último, si lo puedes poner, Grecia, Jueces 13, 21. Jueces 13, 21, 22. Para que veamos algo muy hermoso. El Señor Jesús ha estado toda la historia cuidando de nosotros, de su pueblo. Ha sido Él desde el principio, desde el Edén, ¿no? Hasta su revelación era Él constantemente, aunque el Padre también hablaba, porque no es absoluto. Ha habido ocasiones donde el Padre ha hablado y se ha manifestado, pero cuando veían a Dios era Jesús. Aquí tenemos el caso de Manoá. Manoá es el padre de Sansón, al cual se le apareció el ángel de Jehová, para darle indicaciones de cómo tenía que ser cuidado Sansón. Tenía que ser cuidado como un nazareno. ¿No? Le dieron unas instrucciones, que no bebiera vino, que nunca se cortase el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Manoá dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. El versículo 22. Y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Para mí no tiene discusión. ¿Vieron al ángel de Jehová? Afirman, a Dios hemos visto, pero a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo le ha venido a revelar. ¿Sí? ¿Amén? Pues eso es precioso, es maravilloso, que Cristo haya estado con nosotros siempre. Hoy nuevamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y si tú estás aquí sin Cristo, las puertas de la gracia han sido abiertas para ti. Para que tengas la oportunidad de entregarte a ese Señor que ha muerto en la cruz por tus pecados. Para que bajes el puño del orgullo. Para que no busques excusas. Para que si eres creyente y estás cortocircuitado, déjalo atrás. Cristo quiere abrazarte, Cristo quiere restaurarte. Y si no tienes a Cristo, ¿por qué se tiene que perder tu alma? ¿Por qué vas a salir hoy de aquí sin la salvación que Dios te trae? Nada vale más que tu alma, y el amor por tus pecados es un ancla que te arrastra al mismo infierno. Acude hoy a Cristo y conoce lo maravilloso de su amor por ti y disfruta de su gracia sobre gracia. Pues Señor, te bendecimos, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu palabra y te pido, Señor, por toda tu iglesia, que tú bendigas a la iglesia en Ciudad Meridiana, que te amemos más, que te miremos y nos maravillemos en lo que tú eres. Y que eso, Señor, produzca un fruto de amor entre los hermanos, los unos por los otros. Y si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, que tú toques su corazón, que lo ilumines para que vea su necesidad y que se entregue a ti hoy, que no se vaya de aquí indiferente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.